Nos encontramos dentro del término municipal de Alcolea de Calatrava, donde se ubica el yacimiento paleontológico de las Higueruelas. Esta zona forma parte del campo de Calatrava, comarca caracterizada por ser una de las zonas geológicas más famosas y espectaculares de toda España. A mi espalda, el yacimiento de las Higueruelas, protagonista de este documental. A la derecha, el pueblo de Alcolea de Calatrava. Hacia el este, el volcán Cabeza de Moro. Y hacia el sur, el volcán Juan de la Puerta, conocido también como Racioneros. Asimismo, en los alrededores encontramos otras manifestaciones de origen volcánico, como el volcán del Cerro de la Santa Cruz, la laguna de la Posadilla y la laguna de Peñarroya. Esta es una zona muy estudiada porque desde hace mucho tiempo los geógrafos y los geólogos de la zona vienen interesándose precisamente por no solamente la riqueza geológica, sino también por los restos paleontológicos que han aparecido en las Higueruelas, de los que luego hablaremos. Este territorio tiene dos tipos de volcanes. En primer lugar estarían los volcanes de tipo hidromagmático, que luego dan origen a los mahares. Los mahares son unas cuencas, unas depresiones en las que se pueden localizar luego lagunas, y también estarían los volcanes de tipo estromboliano, que serían, por ejemplo, los que hemos llamado Cabeza de Moro y Juan de la Puerta, que contribuirían también a configurar el paisaje donde vivirían los animales que luego se fosilizaron en las Higueruelas. El yacimiento es conocido antiguamente. Los primeros restos aparecieron en el año 1935, cuando la familia Plaza se encontraba realizando labores agrícolas. En este año tan remoto, el primero que lo investigó y ayudó a localizar los huesos fue un profesor que trabajaba en el Colegio Marianistas de Ciudad Real, don Fidel Fuidio. Ellos fueron los primeros que supieron identificar los restos encontrados en las Higueruelas como pertenecientes a antepasados del mamut y del elefante actual. La Guerra Civil Española truncó aquellas primeras investigaciones y hubo que esperar hasta los años 60 para volver otra vez a retomar el interés por la zona, gracias al desvelo otra vez de la familia de Casimiro Plaza. En esta ocasión los datos llegaron hasta el paleontólogo Emiliano Aguirre, que junto con Edward Bonnet fueron los primeros en excavar en una primera campaña de excavaciones que duró desde el año 1969 aproximadamente hasta el año 1971, contando con el apoyo económico de la Universidad de Lovaina, en Bélgica. Los restos encontrados fueron tan importantes que supusieron el inicio de una segunda campaña de excavación paleontológica que se desarrolló entre el año 1981 y el año 1983.
En este caso fueron dirigidos por la doctora Alberdi. Posteriormente, la última campaña de excavaciones comenzaría en el año 1984 para finalizar en 1991, y la directora de aquel importante proyecto fue Ana Victoria Mazo. Se excavó una extensión de 200 metros cuadrados a base de una cuadriculación de 9 cuadrículas de 4×4. En esa pequeña superficie se localizaron, como hemos dicho, una enorme cantidad de restos fósiles pertenecientes a una fauna que cronológicamente parece pertenecer al Plioceno, es decir, hace más de 3 millones de años hasta ahora, hasta la actualidad. Según los científicos que han estudiado las higueruelas, es posible que la fauna que se ha encontrado fosilizada viviera en torno a un espacio físico muy diferente del de ahora, caracterizado por la existencia de grandes espacios abiertos con un clima de transición entre una época cálida y otra época ya hacia un enfriamiento, con un clima estepario y con la aparición de una vegetación con gramíneas muy abundantes para poder alimentar la enorme variedad de herbívoros que había en la zona. La laguna que se había formado encima del antiguo mahar de las higueruelas, que hemos dicho que fue un volcán de tipo hidromagmático, atraía una multitud de animales que vendrían a beber y también a consumir la sal que este tipo de lagunas de origen volcánico suelen tener. Evidentemente, la presencia tan grande de herbívoros atraería también a los carnívoros, y el hábitat sería el idóneo para la existencia también de carroñeros. Toda esa actividad de herbívoros, de carnívoros y de carroñeros queda reflejada en las huellas dejadas en los huesos que posteriormente han estudiado los paleontólogos para conocer todos los datos que nos han ido revelando. Los animales de las higueruelas parece ser que debieron estar sometidos a algún tipo de erupción volcánica, posiblemente con una gran emisión de gases que provocó una muerte masiva. Las sucesivas erupciones volcánicas de los volcanes que hemos mencionado que estaban cerca, es decir, de Cabeza de Moro y de Juan de la Puerta, debieron terminar con matando a aquella laguna y contribuyendo a la fosilización de los restos que hoy en día se encuentran en el Museo Provincial de Ciudad Real. El gran protagonista del yacimiento de las higueruelas es el mastodonte. Los mastodontes pertenecen a la clase de los mamíferos, pertenecen al orden de los proboscidios, son de la familia de los mastodontes, del género Anancus y de la especie Arvernensis, porque se localizó por vez primera en la región de la Auvernia de Francia. Estos grandes animales habitaron nuestra península ibérica, procedentes de África desde más de hace 18 millones de años, y permanecieron en ella hasta aproximadamente 3 millones de años, los que probablemente un cambio climático provocaría su extinción y la sustitución por un nuevo animal que es mucho más conocido y se denomina mamut. Los mastodontes, por supuesto, eran herbívoros, pudieron alcanzar una talla de más de 3 metros de altura y también podían tener 6.000 kilos de peso. Lo más característico son las defensas, unas defensas que crecían a lo largo de toda su vida y que podían alcanzar los 3,5 metros de longitud. También es muy característico la forma de estas defensas, porque es muy recta en comparación con la de los mamut. Los mastodontes no son parientes directos ni de los mamut ni de los elefantes actuales, son otro tipo de animal. Evolutivamente, la dentición y la mandíbula del mastodonte estaba adaptada a una dieta fundamentalmente herbívora, pero prefiriendo las ramas y las hojas de los árboles, a diferencia, por ejemplo, de los mamut, que preferirían el pastizal. En cuanto al número de dientes, en la mandíbula del mastodonte parece ser que habría 4 muelas en la mandíbula superior y 4 muelas en la mandíbula inferior, a diferencia, por ejemplo, de los elefantes actuales, que tienen 2 muelas en la mandíbula superior y 2 muelas en la mandíbula inferior. Tanto unos como otros parece ser que podían cambiar los dientes hasta 4 veces, y esto permitiría que pudieran vivir durante bastantes años, calculándose algunos especímenes de gran antigüedad, de unos 80 o 90 años de edad. También habría algunos mastodontes infantiles que han sido localizados en el yacimiento de las higueruelas, pero fundamentalmente son adultos, machos y hembras, hasta un número de 13. De los más pequeños apenas quedan restos pequeños de defensas y también algunos huesos que muestran claras influencias de actividad de carroñeros sobre ellas.
En las sucesivas campañas de excavación realizadas en las Higueruelas, los paleontólogos han podido rescatar una cantidad enorme de huesos fosilizados, más de 1188. Estos restos pertenecen a una gran variedad de animales, mamíferos, también aparecen aves, encontramos también peces, reptiles y anfibios. Entre los carnívoros más característicos destaca el guepardo. El guepardo encontrado en las Higueruelas es un animal muy grande en comparación con el guepardo que existe hoy en África, pero ambos coinciden en su extrema velocidad, pudiendo llegar a alcanzar carreras en los que se pueden llegar a superar los 100 km a la hora. Son grandes felinos que dominarían un gran territorio y serían una gran amenaza para los herbívoros que vendrían a beber en la gran laguna de las Higueruelas. Aparte del guepardo gigante, también hay presencia de varios tipos de hienas que serían las encargadas de limpiar todos los restos con su actividad carroñera. Las mandíbulas de las hienas estarían especialmente preparadas para poder triturar el hueso y con eso complementar su alimentación. También contamos con puercoespines, tortugas gigantes, hiparion y otra serie de animales muy característicos. El puercoespín es un gran roedor cuya defensa son las púas que tiene en la espalda. En la naturaleza todavía existe este tipo de animal, evolutivamente son muy parecidos y tienen costumbres como la recolección de huesos para poder limarse los incisivos, que crecen excesivamente. Los nidos de puercoespín es un lugar excepcional para poder encontrar restos de animales y poder identificar los que existen en el hábitat próximo. Aparte del puercoespín, también destaca la presencia de la gacela. La gacela que encontramos en las Higueruelas es de una talla mucho más pequeña que la gacela actual que podemos ver en África. La gacela de las Higueruelas es gacela borbónica. La gacela de África es una gacela de Thomson. Por lo demás son muy parecidas. Machos y hembras desarrollaban cornamenta en el caso de las Higueruelas, porque al estar en un espacio abierto, los animales tienden evolutivamente a defenderse, tanto machos como hembras. También existe otro animal muy interesante que es el hiparion, Hiparion rocinantis, antepasado de los caballos y de las cebras. Este animal se caracteriza fundamentalmente por tener 3 dedos, frente evolutivamente a los caballos actuales que tienen solamente una uña, un solo dedo, que se configuró para poder correr en grandes praderas y defenderse también. Respecto a reptiles y anfibios, el yacimiento de las Higueruelas presenta algunos animales interesantes. Por ejemplo, las tortugas terrestres gigantes. Este tipo de tortugas pudieron llegar a pesar más de 200 kilos y pudieron llegar a medir más de 1 metro de altura.
Las tortugas tenían todo el cuerpo lleno de escamas y las extremidades adaptadas a un hábitat fundamentalmente terrestre. También hay varios tipos de serpientes, destacando la culebra viperina y la víbora, animales que prácticamente no han variado evolutivamente desde hace 3 millones de años hasta ahora. Por último, se han reconocido también algunos ejemplares de ranas y de sapos, cuya principal característica sería una gran similitud evolutiva con sus descendientes actuales. Entre los restos fosilizados también aparecen muchísima variedad de aves, por ejemplo, cisnes cantores, avetorillos, garzas, zampullines, zorzales e incluso bisbitas. También hay peces, bogas y barbos y, por último, también mencionar la existencia de pequeños mamíferos, siendo uno de los más característicos el perro mapache, que es un cánido. El rinoceronte etrusco era un gran herbívoro dotado de 2 cuernos con los que se defendía, aparte de una piel muy rugosa y dura para poder defenderse frente a los parásitos y las temperaturas que había en aquella época. En las higueruelas se conserva el cráneo y la mandíbula más completa y más antigua del rinoceronte etrusco de toda Europa. Como peculiaridad, destacar también la existencia dentro de los restos localizados por los paleontólogos de semillas de leguminosas y cisáceas, por ejemplo, jara, que por su pequeño tamaño nos pueden ilustrar la dificultad que lleva en sí el trabajo del paleontólogo. También por la dificultad destacar la existencia de 3 pequeños fragmentos de huevo de ave sin especificar, que son realmente singulares en un yacimiento paleontológico. El fruto de estas campañas de excavación paleontológica se muestra en la planta primera del Museo de Ciudad Real, cuyo principal protagonista es la reconstrucción del mastodonte Ananchus abernensis.